Bienvenida, disculpen, la técnica a veces falla, pero me da mucho gusto darles la bienvenida a todas y todos los interesados en este tema tan importante para las organizaciones de la sociedad civil, a- para todas las donatarias autorizadas y aquellas que quieran convertirse en donatarias autorizadas. Pues para mis compañeros y compañeras de la Comisión de Fomento de las Actividades de Organizaciones de la Sociedad Civil y sobre todo de las organizaciones que nos acompañan, es bien importante el día de hoy y agradecemos muchísimo a la Secretaría de Hacienda su interés de poder apoyarnos para puntualizar muchos aspectos que han cambiado que se han actualizado fiscalmente en 2025. Para la Comisión de Fomento siempre está atenta para impulsar las actividades de organizaciones de la sociedad civil. En este caso, nos preocupa que las organizaciones conozcan los cambios en las leyes. Licenciado Rosales, se interrumpió su exposición. Licenciado Baños, Javier, sí, ahora sí este, la escucho. en particular, hoy trataremos el tema de actualización fiscal relativo a la figura de donataria autorizada. Esta actualización es importante en virtud de que varias organizaciones ya son donatarias autorizadas y otras aspiran a hacerlo, y el hecho de contar con esta autorización les beneficia para deducir impuestos. Estoy segura de que el conversatorio representa una forma de ayudar a las organizaciones, sobre todo en la parte de sus ingresos, considerando que al deducir impuestos es una forma de que tales ingresos no se disminuyan y de esta manera podrán ocupar sus recursos monetarios en el quehacer sustantivo de sus asociaciones. En realidad, el gobierno federal, mediante las deducciones fiscales que se otorgan a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, promueve la labor social de muchas organizaciones, siempre en beneficio de sus comunidades y sus allegados. Finalmente, les comparto que seguiremos realizando eventos como este con el afán de que las organizaciones siempre reciban este tipo de apoyos y en general sepan que cuentan con la Comisión de Fomento para realizar su valioso trabajo, el cual sabemos que se traduce en beneficio de las comunidades. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, a todos quienes nos acompañan, en especial, como decía yo, al SAT, que está dispuesto siempre a ayudar a que se comprenda y se pueda acceder a todos los beneficios que ofrece este hacia las donatarias autorizadas. Muchísimas gracias y esperemos que sea muy útil este conversatorio. Gracias, maestro. Gracias, licenciada Rosales, por sus palabras. Ahora agradeceremos que nos diga unas breves palabras la licenciada Carmina Ceballos, representante de la Secretaría de Gobernación y que también forma parte de la Comisión de Fomento a las Actividades de Organizaciones Sociales. Adelante, licenciada Carmina Ceballos, por favor. A todas y todos, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Reciban un saludo afectuoso de nuestra secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y también de nuestra subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos, la licenciada Rocío Bárcena Molina. También saludo con gusto a las y los representantes integrantes de la sociedad civil en todo el país presentes hoy, así también a las y los consejeros del Consejo Técnico Consultivo que hoy nos acompañan. También a las y los integrantes representantes de la Comisión de Fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y bueno, a todos los que están aquí porque tenemos una amplia convocatoria.
El propósito de lo que estamos aquí es conocer el marco fiscal vigente para las organizaciones para que les permitan estar actualizados en la regulación de su marco legal en materia de fiscalización que emite la Secretaría de Hacienda para el funcionamiento. Y justamente ahorita que estoy mencionando a la Secretaría de Hacienda, darles las gracias por estarnos apoyando con esta parte. Bajo este contexto, la relevancia el día de hoy que ustedes es que pueden recibir información importante a través de los compañeros del Servicio de Administración Tributaria para conocer a detalle algunas cosas y, como ya se mencionó, de organizaciones donatarias. Bajo esta tesitura es de reconocer la importancia de las organizaciones de la sociedad civil como actores claves en el sector ante la transformación de nuestro país día a día, motivo por el cual nos encontramos hoy aquí para compartir la información. Me da mucho gusto que se hayan dado el tiempo para conectarse y estar aquí. Y pues ya no quiero hacer más largo mi intervención, solo un saludo a todas y todos. Muchas gracias a todos los que participan y aquí continuamos. Y saludos, licenciada Luz. Muchas gracias, licenciada Ceballos. Ahora le pedimos de favor a la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la licenciada Laura Ruiz, para que nos dé unas palabras. Hola, buenos días a mis colegas de la Comisión de Fomento, a los integrantes del Consejo Técnico Consultivo, a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general que está en este momento, en este evento. Es un placer estar con todos ustedes en este conversatorio de actualización fiscal. Reciban un cordial saludo de la embajadora Graciela Gómez, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en Cancillería, que les manda un cordial saludo y por cuestiones de agenda no pudo estar el día de hoy. Y también desde la Cancillería celebramos este conversatorio, ya que sin duda será de gran beneficio para las organizaciones de la sociedad civil que tienen dudas sobre los trámites fiscales y donatarias autorizadas. Muchas gracias a todos y deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Ahora daré la palabra a la licenciada Erika Portillo de la Secretaría de Hacienda, pero antes quiero agradecer a nuestros participantes que por favor en el chat anoten el correo electrónico de su organización y las preguntas que tengan para poder darles respuesta como corresponde. A licenciada Erika Portillo, por favor. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros de la Comisión de Fomento. Bienvenidos todos los que están interesados, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil en este tema tan importante que es el marco fiscal para las organizaciones. A mí solo me gustaría aprovechar esta intervención para agradecer todo el apoyo del licenciado Edgar Ladrón de Guevara, que es el administrador de normatividad de impuestos internos del Servicio de Administración Tributaria, y a su equipo de trabajo, en especial a la licenciada Karen, que el día de hoy nos va a dar esta capacitación. Mi recomendación es aprovechar toda la expertise que tiene el SAT. Ellos son, como lo saben, los encargados de administrar toda la parte del trámite que hacen las organizaciones para solicitar su autorización, así como el seguimiento de sus obligaciones. Pues resaltar la importancia que ya han comentado nuestros compañeros de que las organizaciones estén informadas y actualizadas. También quiero reconocer el gran cumplimiento fiscal que hay de parte de las organizaciones, y para seguir así, pues los invito a aprovechar estas capacitaciones y hacer extensiva la invitación a todas las organizaciones. La capacitación me parece que va a estar en el sitio de corresponsabilidad para que la puedan consultar en cualquier momento, y bueno, aprovechar esta oportunidad para hacer todas las consultas, ¿no? Ya lo había mencionado la licenciada Luz. Lo más importante para todas aquellas que ya son donatarias es un repaso del marco fiscal y sobre todo de las medidas administrativas que estarán vigentes para el 2025. Bueno, pues les agradezco mucho el espacio y bueno, seguiremos contribuyendo en este tipo de acciones. Gracias. Muchas gracias, licenciada Portillo. Ahora, antes de darle la palabra a nuestro ponente, a nuestra ponente, agradecería si al licenciado Ángelo Baños quiere dar algunas palabras, por favor. Sí, muchas gracias, Javier. ¿Sí me escuchan? Sí.
Solamente agradecer a nombre de la licenciada Luz Rosales, de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, agradecer también el esfuerzo de la Comisión de Fomento por poner ese tema tan importante, está en la coyuntura, porque además tiene que ver con esta actualización fiscal de las propias organizaciones que están interesadas o que ya tienen el régimen de donatarias. Es importante que ellas tengan esta información, saludarles a las organizaciones. Por ahí ya vemos algunos aliados y aliadas, amigas y amigos, compañeros de hace muchos años ya de trabajo, agradecerles su presencia y solicitarles, por último, Javier, la importancia que tiene el que puedan ayudarnos a llevar la voz a otras organizaciones que hoy no están presentes, porque esta información, ya lo verán, tiene que ver con una fecha muy importante, con el mes de mayo. Entonces, pedirles, solicitarles a través de sus redes que hagan llegar esta información a las demás organizaciones hermanas. Saludos, abrazos y buen día. Gracias, Javier. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado Ángelo Baños. Ahora sí, por favor, nuestra expositora, la licenciada Ana Karen Nader Rico, que es subadministradora de normatividad en impuestos internos del SAT. Es el micrófono suyo, licenciada, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues, primero que nada, me presento. Soy la licenciada Ana Karen Nader Rico. Soy licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy subadministradora del Servicio de Administración Tributaria en la Administración Jurídica de Normatividad en Impuestos Internos. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que es un placer saludarlos, un gusto estar con ustedes. La realidad es que estoy muy contenta del espacio que brindan para que hoy podamos hablar de todo este tema tan importante relacionado con las donatarias autorizadas. Para mí es un gusto poder compartir esta exposición que hemos preparado con el fin de darles a conocer temas que son muy relevantes, tanto como ya lo dijeron, para organizaciones que ya se cuentan con la autorización, así como para las organizaciones que pretenden o buscan tener esta autorización. En ese sentido, ¿les parece si comenzamos a entrar en materia? Y vamos a partir de un punto muy importante. Si pudieran, por favor, cambiarle a la siguiente lámina. Muchas gracias. En cualquier momento les agradecería mucho que si mi micrófono se deja de escuchar o algo, me lo hicieran saber para poder arreglar algunos problemas técnicos que pueden existir. Ok, ahora se escucha bien, licenciada. Adelante. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con los aspectos generales de las donatarias autorizados. Principalmente esta información pues es para las organizaciones que pretenden acercarse a este tipo de autorización. Y por favor, la siguiente lámina. Vamos a conocer qué se entiende por la Rectoría del Estado. Como ya lo estuvieron mencionando, bueno, en México el Estado tiene la responsabilidad principal de coordinar, regular, supervisar todas las acciones relacionadas con la asistencia social. ¿Esto qué quiere decir? De forma prioritaria proporciona servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia. Recordemos que la familia es la célula de la sociedad. En este sentido, el Estado otorga apoyos a los miembros de dichas familias y les brinda elementos para su desarrollo, formación, subsistencia y principalmente a individuos con carencias familiares que no son superables de forma autónoma. En ese sentido, como principal característica de esta Rectoría del Estado, tenemos que el Estado es el garante de los derechos sociales, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo pueden ser niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Posteriormente, tenemos que en este contexto es importante entender que a pesar de que esta es una función prioritaria del Estado, las organizaciones desempeñan un papel fundamental y complementario, ya que estas funcionan como coadyuvantes en dichas labores, haciendo extensivos los beneficios sociales a estos grupos vulnerables que mencionamos. Algunos puntos que vale la pena resaltar de estas organizaciones es que las mismas detectan necesidades no cubiertas por el Estado y además se especializan en materias concretas, que más adelante ya iremos revisando cuáles son estas actividades que pueden ser susceptibles de autorización. Disculpe, las laminillas no se ven.
pero no sé si no se ve la presentación. No se cambian. Ah, si quiere que cambiemos la presentación, licenciada, la cambiamos. Sí, No, ponemos la siguiente. ahora sí, por favor, pasemos a la siguiente. Ahí está bien. Ok, una vez esto lo anterior, vamos a pasar al hecho de qué son las donatarias autorizadas. En este sentido, las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones civiles o bien pueden ser fideicomisos que cuenten con autorización por parte del SAT para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. En este sentido, de dicho concepto hay que resaltar una cosa. La autorización otorgada por esta autoridad es un requisito indispensable para poder tributar como una persona moral con fines no lucrativos conforme al título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y por lo tanto poder considerarse como un no contribuyente de dicho impuesto. Entonces, en este sentido, abordaremos un poco más adelante este tema. Sin embargo, sí es preciso mencionar que dicha autorización cuenta con una vigencia anual. Esta está establecida en el artículo 36 bis del Código Fiscal Federal. Además, como ya lo mencionaron también en un inicio, la importancia de este tipo de organizaciones es que su principal fuente de ingresos son los donativos que reciben tanto de personas físicas como morales o aquellos derivados de la realización de su objeto social autorizado. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, sé que ya hay organizaciones que ya cuentan con autorizaciones. Ya tengo la conferencia. Sí, descargué el web y no, ya estoy ahí. Sí. Alguien por ahí tiene su micrófono encendido, se agradeceremos si lo pueden apagar. Adelante, licenciada. Gracias. Bien, entonces, como les comentaba, sí que la mayoría de ustedes me parece que ya cuentan con autorización, sin embargo, esta información es importante para las que pretenden apenas formar una organización y posteriormente solicitar su autorización. Les hicimos un pequeño mapa para darles el paso a paso de qué es lo que necesitan hacer para constituir una organización de este tipo. En primer lugar, es muy importante que contemos con un grupo de personas que compartan el mismo interés, capacidad técnica y recursos. Posteriormente, vamos a investigar la normatividad aplicable a la actividad que pretendemos realizar. Recordemos que existen diversas actividades, como pueden ser actividades asistenciales, educativas, becantes, ecológicas, que igual más adelante abordaremos más específico. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que desde que la organización busca constituirse, deben establecer, tener claro e investigar la normatividad aplicable a la actividad a la cual se deben dedicar. Posteriormente pasamos al punto número 3, donde, perdón, estoy viendo un comentario en el chat donde dice que no se ven las diapositivas. Sí se ven. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, porque algunos de ustedes ven. Es que no sé por qué algunos no las podemos ver y otros sí. Porque no la configuran su pantalla, pero sí se ven. Sí, bueno, perdón. Comentarles que como administradores de la plataforma, a nosotros inmediatamente nos aparece cuando existe una falla, ya sea en la pantalla o en el audio, por lo que les sugerimos atentamente puedan revisar sus conexiones para que puedan seguir la presentación. Si hay alguna falla en cuanto a el audio o la presentación, nosotros de inmediato lo haremos saber a la ponente y obviamente a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, pasando al punto número 3, ya que tenemos el grupo de personas, ya investigamos la normatividad, establecimos las actividades que queremos realizar, vamos a pasar a la constitución legal de la asociación o fundación y posteriormente, muy importante, inscribirnos ante el RFC. Posterior a ello, en el punto número 4, vamos a establecer como organización el plan de trabajo que se va a realizar y muy importante, dar inicio a las operaciones. ¿Por qué es importante este punto? El hecho de nosotros desarrollar la actividad por la cual nos constituimos es importante porque
Para el servicio de administración tributaria, uno de los requisitos es presentar un documento que acredite que efectivamente están realizando las actividades por las cuales se constituyeron. Entonces, al momento de solicitar este acreditamiento, la organización debe demostrar que efectivamente la realiza. Es por ello que en este punto número 4 les ponemos que primero ya establecimos nuestro plan de trabajo, damos inicio a las operaciones, desarrollamos nuestra actividad y posteriormente solicitamos el acreditamiento ante la autoridad competente. Finalmente, ya que realizamos todos estos pasos, el último paso es solicitar autorización como donataria por las actividades que puedo acreditar. Este paso es acercarse ante nosotros, la autoridad SAT, y solicitar dicha autorización a través de división tributaria. La siguiente lámina, por favor. En lo que pasamos a la siguiente lámina, perdón, licenciada, me están informando que se puede ver la presentación desde internet, no solo desde la página Webex, desde la plataforma, para que pueda darse la actualización correspondiente. Gracias, perdón, licenciada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el régimen fiscal. Es importante que conozcamos que no todas las sociedades o asociaciones civiles que se constituyen sin fines de lucro pueden tributar en términos del título 3. En consecuencia, no todas pueden ser consideradas como no contribuyentes del ICR. Lo anterior, ¿qué implica? Que para estos efectos, al momento de que nosotros nos constituimos, las organizaciones deben inscribirse en primera instancia de acuerdo al régimen general. Una vez que solicitaron su autorización, que el SAT la aprobó y se les dio a conocer a través de su buzón tributario, ya no es necesario que realicen ninguna actualización. Nosotros, el propio SAT, vamos a realizar la actualización tanto de su régimen fiscal como obligaciones. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en este sentido, igual, continuamos con organizaciones que apenas pretenden constituirse, ¿qué tenemos que realizar antes de iniciar el trámite? Es importante conocer algunos puntos en este aspecto y también derivado de la investigación que ya hicieron previo a constituirse, es importante conocer las características del régimen fiscal aplicable a las donatarias autorizadas. En primer lugar, deben de identificar las actividades autorizables en las cuales se ubica el objeto social de la organización. En este caso, igual como les comentaba, dentro del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, encontramos las actividades que pueden ser susceptibles de autorizarse, igual como mencionábamos, pueden ser asistenciales, desarrollo social, educativas, entre algunas otras. Posteriormente a esto, vamos a consultar qué documentos se requieren para acreditar las actividades. Como un comentario en paréntesis, me gustaría decirles que el SAT cuenta con un minisitio de donatarias autorizadas donde toda esta información que nosotros compartimos es pública. Entonces, cualquier duda que tengan respecto al trámite, incluso manejamos un documento con posibles autoridades que pueden acreditar las actividades por las que ustedes se constituyeron. Entonces, toda esta información es muy pública. Cuando gusten, pueden checar el municipio de donatarias autorizadas. Posteriormente, como mencionábamos en unas diapositivas anteriores, hay que tomar en cuenta que la vigencia de la autorización es anual. Después vamos a revisar las principales obligaciones fiscales que tienen las donatarias, que también es importante conocerlas y tener en cuenta que al incurrir en alguna de estas incumplimiento de obligaciones, también se tendrán sanciones por ello. Y finalmente, conocer las implicaciones patrimoniales derivadas de perder la autorización y recuperarla no recuperarla dentro de los 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? En los casos en que las organizaciones hayan perdido su autorización y precisamente no la recuperen dentro de los 12 meses que se otorgan, deben transmitir la totalidad de su patrimonio a otras donatarias autorizadas. Entonces, al momento de que iniciamos el trámite, hay que tener en cuenta todos estos puntos y principalmente las obligaciones que se deben cumplir dentro de este régimen fiscal aplicable a los donatarios. Siguiente, por favor.
Bien, aquí vamos a entrar a los requisitos del trámite que el SAT solicita para poder presentar su solicitud de autorización ante el Servicio de Administración Tributaria a través de buzón tributario. Lo primero que necesitamos es la escritura constitutiva, estatutos vigentes o en su caso el contrato de fideicomiso y sus modificaciones mismas que deberán contar con la constancia de inscripción definitiva ante el registro público. Si aún no se cuenta con el registro, deben presentar su solicitud de trámite de ingreso del pago de derecho respectivo. Esto no quiere decir que ya no deban presentar ante el SAT su inscripción definitiva. Sin embargo, la organización contará con 1 año para poder presentar esa inscripción definitiva. Posteriormente, como ya lo hemos estado mencionando, necesitamos el documento que acredite la realización de sus actividades por cada rubro del que la solicita la autorización. Quiere decir que, por ejemplo, si la organización se dedica a actividades asistenciales y ecológicas, por ejemplo, debe presentar los documentos que acrediten por separado cada una de estas actividades debido a la naturaleza de la actividad y que las autoridades competentes sean las que emiten dichos oficios. Posterior a ello, vamos a checar que la organización se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es importante que antes de presentar su solicitud, las organizaciones corroboren estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro del régimen fiscal en que se encuentre. Después, también necesitamos contar con nuestra e-firma, contraseña y buzón tributario con medios de contacto actualizados. Y finalmente, señalar en su solicitud la dirección de página de internet o redes sociales. En este caso sí que algunos pueden decir, oye, la página de internet es que algunas son costosas o no sé, cuestiones de este tipo. Sin embargo, recordemos que la naturaleza de las organizaciones es que su información sea pública y transparentar las actividades que realizan a toda la sociedad. En este caso también pueden contar o contamos con pues tipo de aplicaciones que son de uso gratuito como Facebook, Instagram, en el cual pueden hacer como pueden crear su página y dar a conocer de esta manera las actividades que están realizando, hacerlas públicas. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los beneficios que encontramos por contar con la autorización, es que el principal beneficio que ya mencionamos es que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta por todos sus ingresos. Posteriormente, sus hechos de actividades no causan IVA. Después, no pagan impuestos al exterior por entrada al país de mercancías donadas para fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicios sociales. Asimismo, también pueden recibir donativos ya sea en efectivo, en especie, de residentes en el país o del extranjero. Y finalmente, los donantes pueden deducir sus donativos hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal o ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar ahora a las principales obligaciones con las que cuentan las donatarias autorizadas. Dentro de estas vamos a encontrar que las donatarias autorizadas deben destinar la totalidad de su patrimonio de ingresos a los fines sociales por los cuales el SAT autorizó. Posterior, es muy importante mantener actualizada la información ante el RFC y para efectos del padrón de donatarios. ¿Por qué? Acuérdense que toda esta información es pública. Asimismo, dentro del minisitio encontramos directorios donde aparece el nombre o denominación social, el domicilio de la organización, de las actividades a las que se dedica. Entonces, es importante que ustedes actualicen toda esta información, sus correos electrónicos, ya que también cualquier acto que nosotros quisiéramos notificarles, se les hará conocer a través del uso tributario. Si ustedes no lo tienen actualizado, pues entonces ahí podría haber como un conflicto
al no conocer las resoluciones que nosotros podamos llegar a emitir. Posteriormente, mantener actualizado su acreditamiento de actividades. Recordemos que como regla general los acreditamientos cuentan con una vigencia de 3 años, a menos que en el mismo se establezca una vigencia menor. En ese sentido, como sugerencia, sí les podría decir que hay que estar checando esta parte de que su acreditamiento en cuanto venza o un poco antes presentar el nuevo acreditamiento y en su caso tomar en cuenta diversas consideraciones, o sea, por ejemplo, en el caso de los convenios de apoyo económico que manejan vigencias distintas, que igual esto lo veremos un poco más a detalle, pero sí poner ojo en este tipo de obligación que tenemos de mantener su acreditamiento actualizado. Posteriormente, también, entre sus principales obligaciones se encuentra la de expedir y recabar facturas por las operaciones que realicen, incluyendo los donativos recibidos, presentar su contabilidad electrónica, presentar su declaración anual de ingresos y erogaciones a más tardar el 15 de febrero, mantener a disposición del público en general la información relativa a su autorización, así como el uso y destino del patrimonio, que en general la llamamos declaración informativa de transparencia. Como también ya lo había mencionado, estamos a punto de entrar en este mes de mayo, donde la obligación de las organizaciones comienza a partir del 1 de mayo al 31 de mayo, para que también lo tomen en consideración. Ya estamos muy cerca y, bueno, igual como sugerencia, presentarlo dentro de los primeros días del mes para que no se sature tanto el sistema. Posteriormente, tenemos que no podrán destinar más del 5% de los donativos recibidos a gastos administrativos. Y finalmente, deberán informar las operaciones celebradas con partes relacionadas, así como los donativos en efectivo o en oro o en plata mayores a 100,000 pesos. Siguiente, por favor. Perdón, aprovecho el espacio, licenciada, para comentar a los participantes que estamos organizando todas sus preguntas. Son prácticamente 700 participantes. Les vamos a dar cabida al final de la exposición de la licenciada a algunos, y los que no se pueda, vamos a hacer una organización de las preguntas y se las vamos a transmitir, si la licenciada nos permite, de manera temática, para darles respuesta en general y tratar así de atender todas la gran cantidad de preguntas mismas que agradecemos. Adelante, licenciada. Perfecto. Sí, con gusto. Si gustan, bueno, pueden poner sus preguntas en el chat y al final podemos dar contestación a algunas, y si no, pues ya tal vez lo haremos de manera escrita. Ok, continuamos con las actividades autorizables. Siguiente, por favor. Bueno, como ya algunas de ustedes lo deben de saber, incluso algunas ya están autorizadas, contamos con diversas actividades susceptibles de obtener autorización por parte del SAT. Las principales o la mayoría de organizaciones se constituyen por actividades asistenciales. Como ya les había comentado, las encontramos dentro del artículo 79, fracción 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas actividades están dirigidas a personas especialmente de escasos recursos, comunidades indígenas o grupos vulnerables. ¿Qué puede incluir este tipo de actividades? La alimentación, estilo y vivienda, atención a rehabilitación médica, asistencia jurídica, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, la ayuda para servicios funerarios, orientación social y capacitación para el trabajo, apoyo para el desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas. Posteriormente, también contamos con actividades educativas, como lo son las escuelas privadas, contenidas igual dentro del artículo 79, fracción 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y estas que implican la impartición de enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, es decir, su REVOE. Después, también tenemos las actividades de investigación científica o tecnológica, contenidas dentro del artículo 79, fracción 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativas, tal y como su nombre lo dice, a la investigación científica y tecnológica. Posteriormente tenemos actividades culturales. Estas están referidas a las bellas artes, contenidas dentro del artículo 79, fracción 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
y son relativas a la promoción y difusión de música, de artes plásticas, dramáticas, danza, literatura, arquitectura, cinematografía e incluso también se puede la protección del patrimonio cultural de la nación. Continuamos con las actividades vacantes, igual contenidas en el artículo 79, fracción 17 y 83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son relativas al otorgamiento de becas de estudios mediante, y muy importante esto, concurso abierto al público general. Posteriormente, tenemos actividades psicológicas contenidas en el artículo 79, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en estas actividades tenemos dos supuestos. El primero es la preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática en zonas protegidas. Y como inciso B, tenemos la preservación, control de la contaminación del agua, aire, suelo y protección al ambiente. Siguiente, por favor. Bien, tenemos también una actividad específica para la reproducción de especies en peligro de extinción, que igual está contenida dentro del artículo 79, fracción 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y son precisamente relativas a la reproducción y protección, conservación de especies en peligro de extinción y la conservación de su hábitat natural. También tenemos las actividades de apoyo económico a otras donatarias, que estas también son conocidas como donatarias de segundo piso. Estas actividades se encuentran reguladas dentro del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y consiste en el apoyo económico a otras donatarias autorizadas. Muy importante resaltar que la donataria a la cual pretenden apoyar también cuente con autorización por parte del SAT. Posterior, tenemos las actividades de obras y servicios públicos, reguladas en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y consisten en la realización de obras o servicios públicos en convenio con algún órgano de gobierno. Tenemos también actividades de museos y bibliotecas reguladas en el 134 del reglamento de la ley, y son aquellas bibliotecas o museos de carácter privado, pero con la condición de que siempre estén abiertas al público en general. Finalmente tenemos las actividades de desarrollo social reguladas en el 79, fracción 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y estas pueden encontrar diversos incisos en este artículo, que en general puede ser la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana, promoción y defensa de derechos humanos, actividades cívicas, promoción y fomento educativo, cultural y científico, protección civil, promoción de la equidad de género, promoción y defensa de los derechos de los consumidores y apoyo a productores agrícolas. Siguiente, por favor. Bien, entrar ahora a las principales modificaciones que se han estado llevando a cabo a la resolución miscelánea fiscal desde el ejercicio 2024-2025. Siguiente lámina, por favor. Dentro de la tercera resolución de modificaciones de la resolución de miscelánea fiscal 2024, misma que fue publicada el 12 de diciembre de 2024, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, tenemos que las principales reglas reformadas fueron la 3.10.5, fracción 4, relativa a los acreditamientos. También las fichas del anexo reformadas fueron la 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 156 de la ley, y de ICR. Y también se publicó la segunda modificación del anexo 14. Siguiente, por favor. ¿En qué sentido salieron estas modificaciones? Como comentábamos, se reformó la regla 3.15, fracción 4, cuyo efecto es desglosar los requisitos que debe cumplir el acreditamiento que presenten las organizaciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Bien, ahora los documentos presentados deberán contener la denominación o razón social completa de la organización civil, fideicomiso a favor de quien se expide. Asimismo, que dicha autoridad le conste que se realizan las actividades por las cuales solicita o por las cuales desea continuar con la autorización, misma que deben corresponder al objeto social y fines respectivos, indicando el lugar o ciudad en las que se realizan. ¿Por qué es importante este punto? Porque habíamos estado recibiendo muchos acreditamientos
que simplemente lo que hacían era transcribir las actividades que realizaba la organización que están contenidas dentro de su objeto social. Entonces, como tal, lo que necesitamos es que la autoridad valide que efectivamente las organizaciones estén realizando estas actividades. Es por ello que dicho requisito se agregó a esta regla. Y finalmente, también es importante que la autoridad coloque el fundamento de la competencia porque lo omite, así como los medios de contacto, domicilio, teléfono y correo electrónico. ¿Por qué se agregaron estos datos? Dentro de las modificaciones que se realizaron, es importante aclarar que se añadió que el SAT puede requerir a diversas autoridades, así como al propio contribuyente, en caso de dudar de la autenticidad de algún documento. En ese sentido, muchas veces las autoridades que emiten estos documentos no fundamentan su competencia y además pues no ponen ningún tipo de información de contacto a través del cual podamos solicitar dicha información. Es por eso que ahora los requisitos de los acreditamientos, como lo mencionamos, son estos tres que deben incluir en los mismos. Adicionalmente, se hicieron algunos ajustes de redacción en otros párrafos, sin embargo, esta es la modificación principal dentro de la regla. Siguiente, por favor. Asimismo, en las fichas de trámite que mencionábamos que se modificaron, y como tal, como les mencionaba, en estas fichas, tanto en la 15, 16, 17 y 18, se indica que la autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a la dependencia u organismo que acreditó las actividades de la organización o fideicomiso solicitante. Precisamente, como les comentaba, esto deriva de diversas inconsistencias que el SAT ha detectado a través de la presentación de los documentos que las propias organizaciones suben. Entonces, es importante que tengamos este contacto con la autoridad que lo emite para precisamente poder constatar que efectivamente están realizando las actividades. Asimismo, en la tabla 15.1 se indica que a nivel municipal únicamente admitiremos documentos emitidos por organismos desconcentrados o descentralizados. Ya no estaremos admitiendo documentos que sean emitidos por presidentes municipales, etcétera, únicamente desconcentrados o descentralizados. Para las actividades de investigación científica se solicita un documento emitido por autoridad competente que acredite las actividades, esto en sustitución del REINICET. Y finalmente, en las fichas 19 y 156, lo único que se corrigió fue el nombre de la guía de usuario para el caso de las declaraciones omitidas de ejercicios anteriores a 2020, que estas mismas ya se podrán presentar en cualquier época del año. Siguiente, por favor. Ahora bien, entramos a las principales modificaciones en la resolución miscelánea fiscal para 2025. En este sentido, es importante aclarar que se hizo una reestructuración del capítulo relacionado con las personas morales con fines no lucrativos, dividiéndose en dos secciones, siendo la primera la que está relacionada con las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, que esta es la sección 3.10.1. En este caso, comenzamos con la primera, bueno, en el cuadrito que les mostramos aquí en la presentación, se advierten las nuevas reglas de la resolución miscelánea fiscal 2025, asimismo el nombre y finalmente la regla que modificó de la resolución miscelánea 2024. Dentro de las principales modificaciones encontramos la regla 3.10.1 referente a la autorización para recibir donativos deducibles de ICR. Y bueno, dentro de esta regla lo importante de resaltar es que al inicio se especifica, los requisitos que deben cumplir las organizaciones al momento de presentar su solicitud de autorización. ¿Qué es esto? Ya lo mencionábamos al principio, que estén al corriente de su cumplimiento de obligaciones fiscales, que el objeto social contenido en su acta se ubique dentro de algunas actividades susceptibles de obtener autorización, mismas que igual ya comentamos hace un momento,
y que los estatutos contemplen los requisitos de patrimonio y liquidación de manera expresa con carácter de irrevocable en términos de las fracciones 4 y 5 del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y finalmente, que acrediten realizar las actividades por las cuales solicitan autorización. Dentro de la misma regla, igual se realizaron las modificaciones pertinentes en cuanto a que el SAT podrá solicitar información adicional al contribuyente cuando del análisis que se realice a la documentación que presenta no se advierte cuáles son las actividades que pretende realizar. En ese sentido, el SAT podrá emitirle un requerimiento al contribuyente para que por favor nos proporcionen más información acerca de las actividades que ya está realizando. Eso lo encontramos dentro de las principales reformas realizadas en la Resolución Miscelánea Fiscal de 2025. Posteriormente pasamos a la regla 3.10.1.2, que son los efectos de la autorización para recibir donativos deducibles. Y bien, dentro de las principales modificaciones es que, como les comentaba, pues una vez notificado el oficio por el cual se otorga la autorización para recibir donativos, el SAT actualizará tanto su régimen fiscal como obligaciones. Esto ya lo hacemos en automático nosotros. Posteriormente también es importante señalar, como mencionábamos al inicio, dentro de las obligaciones principales de las donaciones autorizadas, el patrimonio de las mismas debe destinarse exclusivamente a los fines por los cuales se encuentran autorizadas. Esto también se especificó dentro de la regla 3.10.1.2. Asimismo, pasamos a la 3.10.1.4, referente a los avisos para la actualización del padrón de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. Como les mencionaba, es muy importante que las organizaciones mantengan actualizados sus datos. Esta regla hace énfasis en diversos avisos que deben presentar las organizaciones, como avisos en cuanto a su cambio de domicilio fiscal, cambio de denominación o razón social, la suspensión de actividades y la fusión, escisión, liquidación, cambio de residencia y modificaciones a sus estatutos sociales. Eso también es muy importante y creo que de los puntos más importantes a resaltar que deberán presentar una modificación, cualquier modificación que realicen a sus estatutos sociales, así como igual lo comentábamos, la actualización del documento vigente que acredite sus actividades. Posterior tenemos la regla 3.10.1.5, referente a la vigencia y renovación de la autorización para recibir donativos deducibles. Bien, como lo comentaba al inicio de la presentación, la autorización tiene una vigencia anual. Sin embargo, el SAT cuenta con una facilidad administrativa en cuanto a que al concluir el ejercicio fiscal autorizado, sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo documento, se renovará su autorización. Sin embargo, esta está condicionada al cumplimiento de diversos requisitos tales como que hayan presentado sus declaraciones informativas, así como su declaración anual, y no se encuentren con el estatus de canceladas ante el IRFES. Asimismo, cabe destacar que otra de las principales reformas en esta regla, debido a la revisión que el SAT ha estado implementando en sus declaraciones informativas de transparencia, se advierte que muchas presentan sus declaraciones en ceros. Entonces, en esta regla se estableció que las organizaciones perderán vigencia en caso de que no hayan realizado actividades por las cuales obtuvieron la autorización. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Recuerden que la información de las organizaciones siempre es pública. Ese es el fin de su declaración informativa de transparencia, por lo que
las actividades que manifiestan ahí, tanto como los ingresos y los gastos que realizan, que todo queda plasmado en su declaración, debe ser congruente. Entonces, no tendría mucho sentido presentar la actualización de su documento que acredite las actividades cuando lo que nos están manifestando en su Hola, declaración. hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica Mendoza, a tus órdenes. Oyes, ¿no andará por ahí Jesús? Buenos días a las personas que tienen abierto su micrófono. Les Mira, agradeceremos lo que pasa es apagarlo que porque no se puede transmitir adecuadamente. Y aprovecho para comentarles a todos y todas que mandaremos la presentación a los correos que nos faciliten a través del chat. Son muchas las preguntas, les vamos a dar orden para que nos haga favor la representante del SAT de darles una respuesta según los temas que estén planteando. Los temas son muy diversos, van desde cómo creo mi organización, qué requiero para ser donataria, hasta cuestiones muy específicas, tal como lo que está señalando la licenciada en este momento. Perdón por la interrupción, licenciada. Adelante, por favor. Ok, continuamos. Entonces, como les decía, es muy importante que las organizaciones que ya cuentan con la autorización tomen en cuenta estos puntos, ya que, igual como lo mencionaba, estamos a pocos días de iniciar las declaraciones informativas de transparencia. Entonces, es importante que manifiesten en esta declaración las actividades que realizan, sus donativos recibidos, así como igual los gastos, y todo plasmarlo, como ya les repetía, ya que esta información es pública y pues obviamente la sociedad se ha cuestionado mucho este tema de las organizaciones que reciben donativos y si efectivamente lo están destinando a las actividades por las cuales solicitaron autorización. Entonces, regresamos a la reforma que se realizó y va en este sentido. Recuerden que no van a mantener la vigencia cuando la organización declare que no realizó actividades por las cuales obtuvo la autorización. Asimismo, estas organizaciones que pierdan vigencia se darán a conocer a través del anexo 14. Ok. Posteriormente pasamos a la regla 3.10.1.6, el documento que acredite las actividades por las que solicita la autorización para recibir donativos deducibles. Esta es otra de las principales reglas a la que se le realizaron diversas modificaciones, porque tal y cual, como ya lo comentaba, se agregaron los requisitos que deben cumplir de manera específica dichos documentos. Esto pues evidentemente debe ser un documento expedido por la autoridad que conforme sus atribuciones y competencia tenga encomendada la aplicación de las disposiciones legales que regulan las materias específicas a las que ustedes se dedican. En este sentido, igual dentro de esta regla, los mismos requisitos que manejábamos en la tercera modificación, los trasladamos a esta, y que igual deben contar con el RFC y denominación completa, las actividades que específicamente constató la autoridad que realizan, mismas que deben corresponder obviamente al objeto social, cuidando que igual no se realice una transcripción del mismo. Por lo que ya decíamos, son obligaciones completamente distintas el contar con un objeto autorizable y otra que la autoridad acredite efectivamente que realmente están realizando dichas actividades, así como también deberán indicar el lugar o ciudad en las que se realizan. ¿Por qué? Existen organizaciones que su domicilio fiscal está en la Ciudad de México, por ejemplo, pero luego vienen y nos presentan documentos que acreditan actividades que están realizando en el estado de Guerrero. En ese sentido, acuérdense que también una de sus obligaciones es presentar los avisos de apertura de establecimientos. En este caso, al presentar a una organización que está con domicilio fiscal en Ciudad de México y trae un acreditamiento del estado de Guerrero, a nosotros nos causa incertidumbre de dónde efectivamente está realizando sus actividades o si tiene apertura de establecimientos, dado que en su propia solicitud manifiesta no tener establecimientos. Entonces, es importante que la autoridad también establezca de manera expresa en dicho documento el lugar en el que están realizando efectivamente estas actividades y ustedes como organizaciones cumplir con su obligación de que en caso de que tengan algún establecimiento en algún otro estado, presentar, su aviso de apertura de establecimientos. Y finalmente, igual como lo comentamos en la reforma anterior,
deben establecer el fundamento y competencia de la autoridad que lo emite, así como sus medios de contacto, como el domicilio, teléfono y correo institucional. También hemos detectado que algunas organizaciones, pues sí, nos presentan la actualización de su documento, sin embargo, al momento de presentarlo, no cuenta, o sea, por ejemplo, lo presentan en el mes de marzo, digamos, y la vigencia del documento concluye en el mes de mayo. Entonces, es importante igual recordar que conforme esta regla, el documento debe tener una vigencia mínima de 6 meses al momento de su presentación, por lo que también se les sugiere pues tener en consideración esta parte. A lo mejor ya es un documento que ya tenían desde hace tiempo y lo presentaron hasta el mes de marzo, sin embargo, dicho documento ya no está cumpliendo con la vigencia mínima al momento de presentarlo. Posterior, igual tenemos que, como les comentaba, los acreditamientos tienen una vigencia por un plazo de 3 años a partir de la fecha de su emisión. Sin embargo, en algunos se puede establecer una vigencia menor y este tipo de documentos pues deberán pues presentar su renovación al momento en que la vigencia del mismo concluya. No podemos darle igual la vigencia de 3 años, ya que el mismo establece que va a ser menor. Y otra de las principales reformas que se realizó en esta es la vigencia de los convenios de apoyo económico a otras donatarias autorizadas, así como los relativos a obras y servicios públicos. En este caso, los convenios de apoyo económico podrán contar con una vigencia indefinida. Sin embargo, los de obras y servicios no. ¿Por qué? Por ejemplo, en este tipo de organizaciones que realizan obras o servicios públicos, al realizar un documento con un órgano de gobierno, deben establecer la fecha o el plazo en la que esta obra o servicio público se va a realizar. Es por ello que no podemos tener obras y servicios públicos con una vigencia indefinida. Entonces, en este caso igual, en esta regla se hizo la especificación de que dichos convenios no pueden tener una vigencia indefinida. Asimismo, los convenios de apoyo económico, aquí establecimos algunos criterios que tomamos en consideración para poder tener como válidos dichos convenios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su convenio deben manifestarnos requisitos específicos, tal y como ya les decía, las organizaciones de apoyo económico conocidas como el segundo piso son las organizaciones que otorgan donativos a otras organizaciones autorizadas. Entonces, dentro de su propio convenio, deben manifestar que la beneficiaria a la cual pretenden ayudar cuente efectivamente con autorización para recibir donativos deducibles. Asimismo, deben expresar que, deben tener en consideración que a la beneficiaria también debe encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Disculpe, no han avanzado la presentación. Nos quedamos en la regla 3.10.1.6 desde hace rato. Es que seguimos en esa regla. Muchas gracias. No, de que son todas las modificaciones realizadas en tema de acreditamiento. Bien, entonces, regresamos un poco. Los 2 primeros requisitos que necesitamos en los convenios de apoyo económico es que la beneficiaria cuente con autorización y posteriormente que se encuentre corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, las organizaciones que pretendan realizar este tipo de actividades deben tener en cuenta o deben igual manejar un plan de trabajo donde establezcan los requisitos que le solicitan a la organización beneficiaria para la obtención de los donativos que van a otorgar. Asimismo, deben declarar si los socios, asociados, patronos, representantes legales forman parte o tienen algún tipo de relación con la beneficiaria y de no ser así, también deben de manifestarlo de manera expresa. Deben de señalar el número de cuenta bancaria y la periodicidad con la que van a entregar los donativos. Recordemos que los donativos pueden ser donativos en especie o donativos en efectivo. Asimismo, cuando sean donativos en especie, deben de indicar el tipo de bienes que van a otorgar, así como el lugar y la forma de entrega. Y finalmente,
les pedimos que a su convenio se adjunte la copia de identificación oficial vigente de los representantes legales que suscriben dichos convenios. Esto en cuanto al tema de los acreditamientos para las actividades de apoyo económico de donatarias autorizadas. Después también tenemos los acreditamientos referentes a los reconocimientos de validez oficial. Este tipo de acreditamiento, recordemos que es para las organizaciones que se dedican a impartir actividades educativas. Entonces, es importante que presenten su REBOE y mismo que la autoridad va a validar en el sistema que cuente con vigencia. Finalmente, para los efectos de la Perdón, pero si no se ven las presentaciones, estamos en la tablita donde están todas las modificaciones, pero no se ve cada una. Tal vez Sí. tenga algún problema de conexión, perdón, licenciada, y también alguien más tiene por ahí encendido su micrófono. Agradeceremos que lo apaguen para que se pueda seguir escuchando la presentación. Adelante, por favor, licenciada. Sí, como tal en la tablita no les marcamos toda la resolución miscelánea porque es bastante amplia, es por ello que nada más hicimos un resumen de lo que es la regla y el nombre de la regla. Ustedes igual la pueden consultar en el portal del SAT, en la parte de normatividad. Y ahí van a encontrar todos estos detalles, nada más lo hicimos como de manera resumida el cuadrito. Finalmente, es importante que para las actividades a las que se refiere el 83, es decir, las actividades becantes, las organizaciones, además de exhibir ante la autoridad el reglamento de becas, deben acreditar los medios a través de los cuales hacen públicas las convocatorias de becas. Hay muchas organizaciones que las publican a través de Internet. Hay algunas otras que hemos tenido algunos casos que las hacen como internas dentro de las propias escuelas, tal vez. Pero sí es importante que al momento de presentar su solicitud los acrediten a través de qué medio están dando a conocer sus convocatorias de becas que otorgan. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Ok, la siguiente reforma que se realizó a la regla 3.10.1.8 es la autorización para aplicar los donativos recibidos a actividades adicionales. Recordemos, bueno, para algunas organizaciones que son nuevas, recordemos que las organizaciones pueden recibir donativos por actividades preponderantes y además pueden recibir por actividades adicionales. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor la organización Patitos AC se dedica a actividades asistenciales. Sin embargo, ya con el transcurso del tiempo se dio cuenta que también quiere realizar actividades educativas. En ese sentido, la organización ya cuenta con una autorización por las actividades preponderantes asistenciales y posteriormente va a volver a acudir al SAT para solicitar su autorización por actividades adicionales educativas, presentando en todo momento igual el documento que acredite la realización de actividades, además de que deben de revisar los requisitos que requieren presentar igual de conformidad con la ficha 18 de la ley de IFR. En este sentido, la regla 3.10.1, que es la autorización para aplicar los donativos recibidos, igual nos dice la manera en que se pueden aplicar estos donativos deducibles, que deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en dicha ficha, la misma 18 ICR, y al momento de que nosotros otorguemos, en su caso, si es que procede la autorización por esta actividad adicional, esta actividad ya no se publicará en el diario oficial de la Federación. Simplemente en el diario se publica su actividad preponderante, pero esta ya no es necesario que la publiquemos. Sin embargo, si cuenta con su oficio de autorización que otorga esta actividad adicional a la que se dedica. Asimismo, si ustedes recuerdan, hace un momento mencionábamos algunos avisos a los que se refiere la regla 3.10.1.4, que son la modificación de estatutos, la actualización del acreditamiento, entre otros avisos como el cambio de domicilio, etcétera. Entonces, derivado de la presentación de alguno de estos avisos, es decir, la organización viene y me presenta un aviso de cambio de domicilio, el SAT puede hacer una revisión de la documentación
que la organización presenta, así como de lo contenido en su expediente electrónico, y en caso de que se llegue a detectar que está realizando actividades distintas a las que tenía autorizadas, podremos hacer perdón, se me fue la palabra, una reubicación de las actividades que están realizando. Entonces, es importante también, como les comentaba, tal cual como en la declaración de transparencia, que efectivamente definan desde el inicio las actividades a las cuales se van a estar dedicando. En caso de que, ok, estaban autorizadas por actividades asistenciales, pero posteriormente ya están realizando más actividades de desarrollo social, es importante que soliciten un cambio de rubro de actividad. Y si no, bueno, el SAT lo podrá detectar de alguna forma al momento de realizar las revisiones efectuadas por los cambios o avisos que presenten de conformidad con esta regla y poder reubicar la actividad a la cual se están dedicando. Posteriormente pasamos a la regla 3.10.1.9. Bien, esta regla, tal cual como lo marca el cuadrito, es una regla nueva. Y esta regla aplica para las organizaciones civiles y fideicomisos de investigación científica o tecnológica y para el otorgamiento de becas. Como ya lo vimos igual en la regla 3.10.1.6, se llevaron a cabo diversas reformas para este tipo de organizaciones, tanto de apoyo económico, que deben establecer más requisitos en sus convenios de apoyo, igual en este caso para las organizaciones civiles que se dedican a la investigación científica y tecnológica. En este caso, las organizaciones cuyos fines sociales sean de investigación científica o tecnológica o el otorgamiento de becas según corresponda, deben acreditar que cumplen con la obligación de destinar sus activos a fines propios del objeto social autorizado. Es por ello que también requerimos en este tipo de organizaciones que establezcan algunos requisitos que para nosotros son importantes para poder determinar si efectivamente están destinando o no sus ingresos a las actividades por las cuales se encuentran autorizadas. En el caso de las actividades de investigación científica y tecnológica, deben de realizar la publicación de sus investigaciones a través de la página de internet o cualquier otro medio de difusión. Igual, como les comentaba, para nosotros es muy importante que las donatarias transparenten toda su información. Es decir, por ejemplo, con las becas necesitamos que sus convocatorias sean públicas. De igual forma, en este caso, las investigaciones que se realizan deben de realizar una publicación de sus investigaciones a través de su página de internet o cualquier otro medio de difusión. Deben conservar la información y documentación soporte de cada uno de los proyectos de investigación realizados, integrando para tales efectos pues el nombre del proyecto, la descripción de cómo se llevó a cabo, la duración de la investigación, qué tipo de investigación se realizó, igual el lugar en donde se realizaron, la metodología utilizada, etc. Igual, estos requisitos están contenidos dentro de esta regla que ustedes pueden checar más a detalle para el momento que decidan solicitar su autorización y poder cumplir con la totalidad de los mismos. Tratándose del otorgamiento de becas, es importante que las organizaciones documenten la publicación de sus convocatorias, como ya lo habíamos dicho, para el otorgamiento de becas a través de su página de internet o cualquier otro medio de difusión. Pero sí es importante que lo comprueben ante nosotros dónde están haciendo la publicación de dichas convocatorias. Asimismo, deben hacer de manera obvia la publicación de los resultados de las mismas. Y otro punto importante es que este tipo de organizaciones, precisamente al otorgar becas, deben conservar la información y documentación soporte respecto de las becas otorgadas. ¿Qué quiere decir esto? Deben de conservar los datos de identificación del beneficiario al cual se otorgó la beca, así como los datos de contacto del beneficiario, tal como su correo electrónico, sus números telefónicos, el domicilio particular, la fecha de inicio y fin del otorgamiento de la beca, los niveles de estudios por los cuales se otorgó la beca, el monto y la periodicidad de la beca otorgada y el documento con el cual se acreditó la capacidad académica del candidato, así como la cuenta bancaria registrada para el otorgamiento de la misma.
En ese sentido, bueno, estos fueron los nuevos criterios que hemos implementado para las organizaciones dedicadas a este tipo de actividades, requisitos más específicos que necesitamos, pues efectivamente corroborar que estén realizando este tipo de actividades. Asimismo, también es importante mencionar que todo este tipo de información debe formar parte de la contabilidad de las organizaciones civiles, misma que debe conservarse. Esto de conformidad con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Y también es importante mencionar que en esta regla se añadió que el SAT podrá requerir a las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos la información que se refiere a todo lo relacionado con esta regla. Posteriormente, pasamos a la 3.10.1.16, donde hablamos de los procedimientos de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles. Bien, como ustedes, o tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan, el SAT iniciará el procedimiento de revocación a que se refiere el artículo 82 cuarter, cuando las organizaciones civiles o fideicomisos presenten cualquier promoción y de la revisión que nosotros hagamos tanto a sistemas institucionales como a la información proporcionada por el contribuyente, y en este caso también se añadió podemos hacer un requerimiento a a las áreas pues sí, que tengan competencia en distintas materias aquí en el SAT, como por ejemplo para la presentación de sus avisos. Si nosotros de toda esta revisión que hacemos de expediente, de lo que presenta la organización, observamos o se advierte algún incumplimiento de requisitos u obligaciones establecidas en las disposiciones legales fiscales vigentes, vamos a poder requerir a la organización con el efectivo apercibimiento de que en caso de no subsanarlo, se procederá a la revocación de la autorización. En este sentido, el SAT notifica a través de buzón tributario el oficio a través del cual le damos a conocer todas estas inconsistencias detectadas, otorgándoles un plazo de 10 días para que puedan subsanar o desvirtuar toda la información que les fue requerida en dicho oficio. Es importante señalar que esta regla establece que el contribuyente cuenta con 2 prórrogas, es decir, podrá, una vez transcurrido el plazo que le otorga la autoridad de 10 días, puede solicitar prórroga para la presentación de cualquier documentación que apoye a subsanar lo requerido. Esto se tiene que hacer con anterioridad al vencimiento de los 10 días. Ok, continuamos con la 3.10.1.17, las causales de revocación por incumplimiento de obligaciones fiscales. Esta regla, también como lo observamos en el cuadrito, es nueva. En este sentido, igual, tal como les mencionaba anteriormente, el SAT hace una revisión integral de todo lo que presentan ustedes como contribuyentes, así como la información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, en sus expedientes electrónicos, y con base en esta información y obtenida de los sistemas institucionales o la que proporcionen otras autoridades, como yo les decía también, entre las principales reformas es que vamos a poder requerir a la autoridad, por ejemplo, en el caso de los acreditamientos, pues si se llega a tener alguna duda del mismo, podemos requerir a la autoridad y todo este tipo de información recabada la podemos utilizar para la determinación del efecto de la revocación de la autorización. En ese sentido, también se consideran algunas otras cosas, como lo mencionábamos, de los avisos ante el RFC. Estos avisos también están contenidos, por si gustan checarlos, dentro de la regla 2.5.13 de la resolución. Asimismo, verificaremos la presentación de sus declaraciones informativas, de su declaración anual, la expedición y obtención de comprobantes fiscales. Y esto también es muy importante mencionar, que ya estamos haciendo una revisión integral en cuanto a la expedición y obtención de sus comprobantes, así como su obligación de llevar contabilidad con términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 del reglamento igual del Código. Y finalmente,
también estaremos checando, igual como les comentaba, el correcto llenado de la declaración informativa. Tal y como ya les decía, existen algunas organizaciones que pues no están realizando el llenado de dicha declaración de manera correcta. Entonces, pues esto genera inseguridad tanto para nosotros, incertidumbre, como para la población en general. Recordemos que igual esta declaración es de consulta pública. Entonces, cualquier persona de la sociedad que quiera ver en qué están destinando efectivamente sus donativos, pues podrá acceder a ella y darse cuenta de las irregularidades o algunas inconsistencias que ustedes comparten a través de las mismas. Y finalmente, la autoridad está facultada para iniciar el procedimiento de revocación al que se refiere el artículo 82 en cualquier momento al detectar alguna de las irregularidades relacionadas con este tipo de avisos que les comentaba, con el correcto llenado de sus obligaciones, de sus declaraciones, así como el detectar que están llevando de manera correcta la expedición y obtención de los comprobantes fiscales y igual la obligación relacionada con llevar contabilidad electrónica. Y finalmente pasamos a la regla 3.10.1.25 referente a las cuotas de recuperación. Y bueno, en este mencionar que consideramos como cuotas de recuperación. En esto, es decir, consideramos como cuotas de recuperación los montos cobrados por instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles por la enajenación de bienes o prestación de servicios. Estos siempre y cuando sean menores iguales que los costos en que incurra la donataria para la generación de los mismos. Y no se consideran cuotas de recuperación los montos que cobran por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a las personas, grupos distintos a las señaladas en su objeto social. Ok, posteriormente tenemos que la regla 3.1014, que estas eran las que contenían la resolución miscelánea fiscal para 2024, la 3.1015, la 3.1023 y la 11.13.6 se derogaron. Posterior, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, empezamos en los acreditamientos de las actividades. Ya hicimos varias menciones de los requisitos contenidos en las nuevas reformas de este tipo de acreditamiento de actividades. Entonces vamos a entrar un poquito más a fondo en este tema. La siguiente, por favor. Creo que no hemos definido como tal qué es el acreditamiento. Sin embargo, pues igual este concepto muchos ya lo conocen. Para los que no, debe ser un oficio expedido por una autoridad federal o local que, conforme a sus atribuciones y competencias, tenga encomendada la aplicación de las disposiciones legales que regulan las materias entre las cuales se ubiquen las actividades por las cuales soliciten la autorización, en el que se debe indicar, como ya lo dijimos dentro de las reformas, la denominación social, que a dicha autoridad le consta que se realizan las actividades por las cuales se solicita autorización, especificando en qué consisten y dónde se realizan. Asimismo, las actividades que se hagan constar deben corresponder al objeto social, evitando la transcripción. Lo mismo que les mencionaba hace un momento. Hay muchas autoridades que lo único que hacen es transcribir el objeto social dentro de dicho acreditamiento. Entonces, eso no nos garantiza que la autoridad haya validado de manera correcta que la organización esté llevando a cabo dichas actividades. Es por eso también muy importante el requisito anterior. La autoridad debe hacer constar que la misma realiza las actividades, especificando en qué consiste. Y finalmente, la autoridad también debe señalar el fundamento de su competencia y sus medios de contacto. Esto tiene mucha relación con lo que ya habíamos estado platicando anteriormente, debido a que son estos requisitos nuevos que deben tener todos los acreditamientos presentados por las organizaciones. La siguiente, por favor.
Bien, como lo comentábamos, igual dentro de la regla especifica que la vigencia de un acreditamiento es de 3 años a partir de su expedición. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los mismos pueden establecer una vigencia menor y habrá que estar pues al pendiente de cuidar que en cuanto venza el documento o el acreditamiento, debemos presentar nuestro aviso de actualización de documento ante el SAT. Posteriormente, tenemos que los convenios para acreditar actividades de apoyo económico de donatarias y de obras y servicios se consideran la vigencia estipulada de los mismos. Igual como ya lo comentábamos dentro de la forma de la reforma de la regla, los convenios de apoyo económico están estipulado en el mismo, que puede ser una vigencia indefinida. Algunos se marcan una vigencia, no sé, por decir de 2 años. En fin, esto depende de la naturaleza del convenio que realiza. Y finalmente el de relacionado con obras y servicios públicos, tal y como lo mencionábamos, estos no pueden ser indefinidos, deben establecer una vigencia. Posteriormente, tratándose de los reconocimientos de validez oficial de estudios, se consideran vigentes siempre y cuando permanezcan con ese estatus ante las autoridades educativas competentes. Igual, ya lo mencionábamos, este punto aplica para las organizaciones que se dedican a actividades educativas, las cuales presentan ante nosotros el reconocimiento de validez oficial, los REVOEs, y nosotros hacemos una validación en el portal de la SEP, donde nosotros verificamos que efectivamente permanezca con el estatus de activos. Y otro punto importante, que ya no estamos admitiendo documentos por funcionarios de los ayuntamientos, como los presidentes municipales, síndicos y regidores. Esto también es un punto muy importante, ya que anteriormente recibíamos mucho este tipo de documentos emitidos por presidentes municipales, etcétera. Sin embargo, tal y como ya lo observábamos de la reforma, los únicos documentos son los emitidos por organismos desconcentrados o descentralizados pertenecientes, pueden ser municipales. Sin embargo, por funcionarios de ayuntamiento, ya no estaremos recibiendo ningún tipo de este documento. En el siguiente, por favor. Los elementos del acreditamiento. En este sentido, es importante considerar para saber si el acreditamiento de actividades es correcto o no. Si ustedes recuerdan, dentro de las primeras diapositivas, comentábamos que es muy importante que una organización identifique y estudie la normatividad relacionada con la actividad que realizan. En ese sentido, al momento de nosotros conocer de manera muy clara las actividades que conocemos, podemos identificar si la autoridad que lo emite es competente o no. Para esto, una sugerencia es que pueden entrar a las páginas de diversas secretarías, por ejemplo, y verificar qué hacen, qué programas desarrollan y si estos mismos programas pueden como usarlo por analogía con las actividades que realizan. Es decir, no sé, si nosotros entramos a la Secretaría de Bienestar y vemos que tiene diversos programas y digo, ok, bueno, esta actividad puede relacionarse un poco con lo que yo hago. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de si efectivamente esta autoridad puede llegar a ser o no competente para la emisión de dicho documento. Asimismo, recordemos igual, otro punto muy importante es que deben señalar el fundamento legal que rige sus atribuciones, así como las leyes, reglamentos, manuales de organización, etcétera. No necesitamos en este caso el fundamento fiscal, es decir, hay muchos acreditamientos que también presentan que nos dicen, de conformidad con el artículo 79, fracción 6, emito este acreditamiento. Entonces, ese fundamento pues no nos sirve de nada porque no nos da a conocer si efectivamente el funcionario público que le esté pidiendo tiene atribuciones o competencia dentro de las materias por las cuales pretende acreditar. Posteriormente, otro punto que igual ya tratamos bastante es que no deben transcribir el objeto social o la ley del ICR. Es decir, igual hay algunos que nos ponen, de conformidad con el artículo tal, las actividades son tal, pero es lo mismo que tenemos en la ley. Entonces,
Como tal, eso no nos da información sobre qué está haciendo la organización, cómo lo hace, desde cuándo lo hace, dónde lo hace y cómo lo constató. Es por eso que es importante que también ustedes al momento de obtener dicho documento verifiquen y validen que, el funcionario que lo expidió o la persona que lo expidió efectivamente está haciendo constatar qué actividades específicas está realizando la organización, cómo lo hace, si a lo mejor realizó una visita de verificación o cómo lo constató la autoridad. Antes de presentar el documento, validen ustedes mismas como organizaciones que efectivamente estén cumpliendo con estos requisitos. Y finalmente, la autoridad debe señalar sus medios de contacto, es decir, su correo electrónico, su teléfono, etc. Siguiente, por favor. Ok, acreditamiento específico. Como ya les mencionaba, dentro del municipio de Donatarias, tenemos información que es muy pública, incluso para las organizaciones apenas buscan obtener esta autorización. Contamos con un contenido relacionado referente a un modelo de estatutos, un cuadro donde les marcamos autoridades que son como una sugerencia que pueden acreditar diversas actividades. En este sentido de los acreditamientos específicos, hay actividades dentro de la ley que son muy, muy específicas, como por ejemplo las que vemos ahorita en pantalla. Hace rato les mencionaba la reproducción de especies en peligro de extinción. Este tipo de acreditamientos sí deben ser expedidos por autoridades que cuenten con atribuciones muy específicas. Por ejemplo, en este caso de los de reproducción de especies, la autorización de Semarnat conforme a la normatividad aplicable. Incluso este tipo de acreditamientos es tan específico que deben señalar la especie que están protegiendo y reproduciendo y protegiendo su hábitat natural. Asimismo, por ejemplo, las actividades culturales, en cuanto a la actividad de recuperación del patrimonio artístico cultural de la nación, la autorización debe ser del INVAL. Esta actividad, por ejemplo, la encontramos dentro del 79, fracción 2, inciso C. Como ya también les había estado mencionando, las escuelas privadas deben presentarnos su REVOE, es el reconocimiento o autorización de validez oficial de estudios por cada nivel educativo que la organización realice, es decir, a lo mejor realiza por en parte educación primaria, secundaria y de bachillerato. Es decir, entonces debe presentarnos el reconocimiento de cada uno de estos niveles educativos. Igual, como ya lo estuvimos mencionando, la de apoyo económico a donatarias debe presentar su convenio, que su vigencia debe atender a lo estipulado en el propio convenio, y hay algunos que estipulan donativos únicos. Sin embargo, también debemos considerar que, por ejemplo, en este tipo de casos, cuando la organización presenta un documento de este tipo, la vigencia del convenio concluye en concretarse el donativo, y en este caso deberá poder presentar otro convenio donde igual acredite que efectivamente va a destinar otros donativos a organizaciones y poder acreditar dicho convenio. Después también tenemos las actividades de investigación o preservación ecológica en áreas protegidas, igual como les comentaba, de las actividades ecológicas del inciso, fracción 19, perdón, se advierten dos, posibles actividades de autorización. En este sentido, hay el primer supuesto es muy específico, que es la investigación o preservación ecológica en áreas protegidas. En este caso, deben atender a un acreditamiento que es una constancia emitida por la Semarnat o CONAM, que acredite el área natural protegida conforme a la normatividad aplicable. Es decir, esta área protegida debe coincidir con una de las áreas establecidas en el anexo 3. Y finalmente, las becantes deben presentarnos tanto su reglamento de becas, que contemple los requisitos que indique el 83 de la ley, así como la comunicación que acredite la publicitación de sus convocatorias para la solicitud de las becas. Igual, esto ya habíamos hecho mención. Es muy importante que las organizaciones becantes den a conocer de manera pública las convocatorias, como los resultados de las mismas. ¡Ay, qué rico! De mango. Siguiente, ¿Sí, no? ¿Es un mango? Dice.
no es una piña. Parece Tu mango. micrófono, hay un micrófono abierto por ahí, por favor. No sé quién. Ella es tuya, ya te dije. Chola. Lucía Atlali Messi. tiene abierto su micrófono. ¿Quién está gritando, capibara? Por ahí alguien tiene abierto su micrófono y no podemos continuar la sesión. Adelante, licenciada. Ok, siguiente lámina, por favor. Realmente igual tenemos acreditamientos específicos por este tipo de actividades como lo son la investigación científica o tecnológica, que debe ser una constancia emitida por cualquier autoridad competente en la materia que acredite las actividades de investigación científica o tecnológica. Adicionalmente, se debe acreditar el registro ante el Sistema Nacional de Información. Posterior tenemos los museos y bibliotecas privados, que es una constancia que acredite que el museo o biblioteca se encuentra abierta al público en general y de igual forma, como todo debe ser emitido por una autoridad competente. Finalmente, tenemos las obras o servicios públicos, que es un convenio celebrado con el órgano de gobierno donde se establezca que la obra de servicio público, qué obra de servicio público va a realizar la donataria autorizada. En este caso, igual como les comentaba, se deben de tomar en consideración los puntos, que la obra o servicio se encuentre expresamente regulada en un ordenamiento legal y que los beneficiarios directos sea la población a la que va dirigida la obra y no a la entidad gubernamental. La siguiente, por favor, ¿me parece? Y bien, con este apartado de los acreditamientos específicos concluimos hoy. Esperemos que esta información que les brindamos sobre las principales reformas que se llevaron a cabo en la resolución miscelánea fiscal y los nuevos criterios tomados en cuenta por el Servicio de Administración Tributaria en cuanto a los acreditamientos que deben presentar las organizaciones, así como algunas obligaciones, pues pueden ser un poco más claros para su entendimiento. No omito mencionarles que igual como les comentaba, dentro de nuestro municipio encuentran todo este tipo de información referente a las obligaciones, nuestro calendario de obligaciones fiscales, algunas preguntas frecuentes, etcétera. Muy bien, parece que es todo, ¿verdad, licenciada, de su presentación? Sí, pero me parece que ahí ya terminó. Perfecto. Muchas Mencionarles gracias, licenciada, por la exposición. No sé si quiere agregar algo. Ha sido un placer. No omitimos recordarles que por favor tomen en cuenta que ya estamos muy próximos a los días de mayo. Tomen en cuenta que deben presentar sus obligaciones de transparencia. De igual forma, pues evitar de este modo, pues poder, no sé, ser sancionadas por la multa correspondiente a quien no la presente. Consideren que el sistema se llena en los últimos días, por lo que les sugiero que lo hagan dentro de los primeros días del mes. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a leer algunas preguntas. Es imposible dar una respuesta para todas. Si le parece, licenciada, no sé cuántas preguntas le parezca prudente que le pueda leer. Tenemos muchas preguntas. Ok, sí, vi algunas en el grupo, pero a ver. Un segundo, por favor. ¿O quiere que yo le lea algunas de las iniciales? Sí, igual si gustan las que alcancen con el tiempo que tenemos, me parece que hasta la 1. Hasta la 1, que tenemos 11 minutos. Bueno, entonces, si me permite, dice por ahí Magali Noemí Ocampo, la vigencia anual es con respecto al año fiscal o comienza a correr desde que se liberó la carta. Ejemplo, se inició en septiembre de 2024, vence en septiembre de 2025. Sí, recordemos que al otorgarles la autorización,
pues esta es retroactiva por todo el ejercicio fiscal. En ese sentido, la vigencia a la que nos referimos, como también lo mencionamos, está supeditada a que las organizaciones cumplan con ciertos requisitos y obligaciones, es decir, es de renovación automática. Al momento de terminar el ejercicio fiscal, no es necesario que la organización nos presente alguna solicitud diciéndonos que quiere renovar su autorización, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que, como mencionábamos, era por ejemplo, las declaraciones, tanto anual como su declaración informativa de transparencia, e igual en este caso, o sea, un ejemplo, si no digo que no puedan presentar una solicitud, sin embargo, o sea, si cumples con la vigencia de tu acreditamiento de 3 años y presentaste tus declaraciones, etcétera, esta se va a renovar automáticamente. No vamos a emitir ningún tipo de oficio. E igual, esta renovación se dará a conocer a través del anexo 14, de la publicación del anexo 14 en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Otra pregunta, Patricia Cruz Sánchez. ¿Cada qué tiempo se actualiza la acreditación de actividades? Y como les comentaba, bueno, la regla general es que los acreditamientos tienen una vigencia de 3 años, sin embargo, deben atender a la vigencia establecida en el propio acreditamiento que ustedes presenten. Como ya lo vimos, también existen algunos acreditamientos específicos como los convenios de apoyo. Sin embargo, si su organización está dedicada, por ejemplo, a las actividades asistenciales, regla general, acreditamiento con vigencia de 3 años. En el caso de que en el mismo se especifique una menor, entonces esa organización va a atender a dicha vigencia y deberá presentarlo al momento en el que esté por vencer la fecha del mismo. Gracias, licenciada. Otra pregunta más de Edgar Coronado. ¿Cómo se puede actualizar la información del directorio de donatarias autorizadas? La información del directorio pueden presentarnos una solicitud a través de buzón tributario, en el cual nos notifiquen en el apartado de comentarios, no sé, por ejemplo, actualización de acreditamiento o actualización de domicilio fiscal. Sin embargo, recuerden que antes de presentarlo, nosotros deben de realizar su aviso correspondiente en el RFC. Posteriormente a esto, ya vienen con nosotros a través de buzón y nos lo dan a conocer, pero primero deben de presentarlo ante el RFC. Gracias. Otra pregunta de Teresa Aguilar. ¿Cuánto tiempo tarda la respuesta de autorización después de enviar la solicitud? Nosotros como autoridad contamos con tres meses para poder atender su solicitud de autorización. Como tal, no le puedo dar un estimado de cuántos días ni nada. Sin embargo, el tiempo que tiene la autoridad para resolver son 3 meses. Gracias. Otra pregunta muy específica. ¿Qué quiere decir RMF y la hace Lluvia González? La RMF es la resolución miscelánea fiscal. Gracias. Una pregunta más, María Guadalupe López. Para recuperar la donataria, ¿es comenzar desde el principio? ¿Esto es correcto? Pregunta. Así es. Recuerden que en el caso de que las organizaciones hayan perdido vigencia, se les haya revocado alguno de estos supuestos, cuando al momento de presentar su solicitud nuevamente para obtener autorización, deberán revisar los requisitos que establece la ficha de ICR número 17. En este caso, ¿qué quiere decir? No es que, bueno, sí se comienza, por decirlo, de cero, sin embargo, la autoridad vuelve a revisar de manera integral la presentación de sus estatutos, de su acreditamiento. Sin embargo, aquí se van a añadir nuevos requisitos derivados de que la organización ya había contado previamente con autorización. Es decir, vamos a checar que efectivamente hayan cumplido con las obligaciones pertinentes, la revisión de sus declaraciones, etcétera. Entonces, sí, prácticamente vamos a iniciar de nuevo. Sin embargo, ya tenemos información anterior que la donataria había estado presentando. Una pregunta más de Patricia Cruz Sánchez. Pregunta, ¿el sistema municipal DIF puede expedir oficio de acreditación de actividades? Así es. Recordemos que siempre y cuando el DIF fundamente su competencia,
puede emitir acreditamiento de actividades únicamente por actividades asistenciales. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta más de Alfredo Landa Montes. Una pregunta para la investigación científica. ¿Qué documento o cómo se solicita el documento que sustituye el REINESIT o es la inscripción al sistema Rizoma? Sí, igual como le comentamos, hay autoridades que se dedican a este tipo de actividades. Igual no sé en qué parte se encuentra la organización, pero puede buscarlo como tal en internet, la autoridad que acredita actividades de investigación científica y tecnológica en el estado, por ejemplo, de Sonora, y ahí va a poder encontrar algunas de estas ofertas para apoyarnos. Recordemos que simplemente debe verificar que cuente con este tipo de actividades. No te contamos como tal con una autoridad específica, sin embargo, sí depende de dónde se encuentre la organización, etc. Otra pregunta más de aquí del SAT, de lo último que estamos viendo. El SAT no me reconoce los pagos por asimilados. Perdón. Deme un momentito, por favor. La pregunta es, el SAT no me reconoce los pagos por asimilados, la hace Rosendo García. Deme un segundo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Osiris Sánchez Padilla, soy administradora de normatividad en impuestos internos aquí en el SAT. La pregunta que hacen no resulta muy clara del todo a qué se refiere con que el SAT no le acepta los pagos como asimilados. Si pudieran, por favor, ser un poco más específicos a qué se refieren con la pregunta. Recuerden que en la declaración anual de las donatarias autorizadas tienen que señalar los gastos o las erogaciones que realizan las donatarias por pagos de salarios, honorarios, asimilados a salarios, pero el formato de la declaración anual que presentan las donatarias no trae precargado información. O sea, no es como la declaración de las personas morales del título 2. Entonces, en la declaración anual, si es que a eso se refieren, la donataria tiene que capturar todos los campos que señala la declaración anual. Entonces, si pudieran ser un poquito más específicos a la pregunta que hacen. Muchas gracias. Una pregunta también reiterada es ¿qué medios tienen las organizaciones para hacer sus preguntas, cuestionamientos de manera específica, de tal suerte que tengan alguna respuesta? No sé, los medios que tengan, licenciada, que nos pueda hacer favor de dar por lo menos un ejemplo. Miren, dependiendo del tipo de consultas o de preguntas que tengan, el SAT tiene a disposición diferentes canales de atención. Los más comunes es la atención telefónica o el chat. Sin embargo, al ser un tema demasiado especializado, el tema de las donatarias, a veces no es suficiente la información que les pueden brindar a través de la orientación telefónica o del chat. Entonces, nosotros les sugerimos que un medio efectivo de orientación fiscal también pueden ser los casos de aclaración cuando son preguntas más específicas. Lo único que les pedimos es que sean muy claros en sus planteamientos respecto a cuál es la duda concreta, porque muchas veces se dificulta dar una orientación oportuna cuando el planteamiento no es lo suficientemente claro. Entonces, los planteamientos que se presentan relacionados con donatarias
se atienden aquí a nivel central en el área que resuelve las solicitudes de autorización. Entonces, los casos de aclaración también son un medio efectivo para solicitar orientación fiscal. Como se los comentaba la licenciada Ana Karen, en el municipio de Donatarias también tenemos los requisitos del trámite, las guías de llenado, un directorio de posibles autoridades que pueden acreditar las actividades. Incluso en este último año, la versión del directorio de autoridades que pudieran acreditar las actividades, al final incluye por entidad federativa el link a las páginas de internet de cada entidad federativa. Tratamos de que ese link los dirija específicamente al apartado donde viene todo el listado de dependencias de cada gobierno estatal, para que les sea más fácil ubicar datos de contacto. Entonces, en el municipio de donatarias autorizadas también van a encontrar la normatividad, las fichas de trámite, qué reglas aplican. Entonces, también es muy, muy útil y aquí me gustaría hacer una recomendación, que el tema fiscal puede ser áspero, a veces un poco complejo de entender, pero es necesario que una donataria, además de toda la labor que hacen de asistencia social, de educación, de cultura, con independencia de esta labor tan loable que hacen a favor de la sociedad, tomen conciencia de la responsabilidad que implican las cuestiones fiscales. Entonces, podemos tener muy buena intención como donatarias de hacer labores de asistencia, pero no se va a ver reflejado, no va a tener el impacto suficiente si no primero conocemos cuál es la normatividad fiscal que aplica. Entonces, los invito a consultar toda la información a través del portal del SAT, del municipio de donatarias, incluso también retroalimentarnos vía los casos de aclaración, si hay alguna información adicional que consideran que podamos subir al municipio de donatarias autorizadas. Nosotros aquí en el SAT tenemos el compromiso de facilitar la información y poder ayudarlos a cumplir de manera adecuada sus obligaciones fiscales, pero en principio también necesitamos que las organizaciones pues se familiaricen con los temas fiscales, ¿no? Cosas tan simples como conocer la resolución miscelánea fiscal, y las reglas que les son aplicables a las donatarias, las fichas de trámite, conocer el municipio. Entonces, en la medida que las organizaciones se vayan familiarizando con esta información que ya es pública y que ya está disponible tanto en el municipio como en el portal del SAT, puede ser más efectivo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Muchas gracias, Anayeli Mendoza. Si me permiten una última pregunta, estamos a la 1:03 de acuerdo con mi reloj. Dice Luceli Velázquez, si tuve un cambio de razón social en 2024 y mi carta de acreditación de actividades fue expedida en 2023 con mi anterior razón social, ¿debo solicitarla de nuevo con mi nueva razón social? Ahí la pregunta. Mientras no concluya la vigencia del acreditamiento de actividades, que como ya se los explicó la licenciada Nader, no concluya, no es necesario renovarla de manera anticipada. Entonces, digamos que si ahorita todavía la carta que se les emitió en 2023 todavía está dentro del periodo de vigencia de los 3 años para el trámite de donataria, no es necesario en este momento solicitar su actualización. Nada más tomen en cuenta que para cuando soliciten a la autoridad que se la sometió, vamos a suponer que la emitió el DIF con la denominación anterior, cuando soliciten la renovación o la nueva carta, pues esta nueva carta ya debe traer la denominación correcta. Entonces, este cambio de denominación se puede ver reflejado en el acreditamiento hasta que le toque renovarla. Es importante que ese cambio de denominación, con independencia de que se informe para efectos del RFC, también se presente el aviso a través de buzón tributario para efectos del directorio y del anexo 14, para que se actualice la denominación social en el listado de donatarias
y mientras esté vigente su acreditamiento, nosotros aquí en el expediente podemos verificar que se trata de la misma persona moral. Ya cuando esté por vencer el plazo de los 3 años y que tenga que renovarlo, entonces ahora sí ya presenta el documento con la denominación actualizada. Muchísimas gracias por la respuesta. Ofrecemos a todos y todas las participantes que vamos a organizar las preguntas y se las vamos a remitir, si nos permiten, a las autoridades del SAT que están aquí presentes en esta exposición, o a las servidoras públicas que están presentes de parte del SAT, para que demos una respuesta, y ofrecemos también con las respuestas que nos den, las vamos a publicar en nuestro portal de corresponsabilidad. Eso es lo que vamos a hacer para que las personas que nos hicieron el favor de participar el día de hoy a través de este medio, pues se sientan atendidas. Es lo que podríamos, que tenemos finalmente de comentar, y agradecemos a todos y todas, y sobre todo o en particular a la expositora del SAT a esta sesión. Muchas gracias a todos, todas, por su participación. Que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.